Bien, todo bien, tranquilo, sin novedad. Últimamente noticias terribles, pero ¿no? Ah, sí, eso sí. Pucha, esos accidentes, suicidios, miércoles. Qué grave, Casi todo el mes. Casi todo el mes. terrible. ¿Cómo están ahí? A ver, vayan prendiendo sus cámaras un ratito para conocernos un poco. Dice, Un buenas minutín. noches. Buenas noches. Sí, esos accidentes, esos, ya ni tarde se puede volver a la casa. Antes sí Sí, se sí, podía ir a no. bailar, se podía amanecer y uno llegaba Podía. tranquilo, ahora no. Sí, ese es otro problema, la Eh, globalización, ¿no? La globalización del crimen. Sí, he visto ahí un video que está circulando en las redes de una chica, creo que la han querido secuestrar, ¿no? En Calacoto. sí, en la 16 de Calacoto. 16, pucha, sí, qué grave, sí. Horrible, hay que tener cuidado, no hay que salir en grupos. Después me ha llegado otro de unos chicos que algunos dicen que es en Brasil, otros en Santa Cruz, ¿no? Que estaban ahí reunidos en un café, en una heladería. Me han aparecido dos tipos y se han llevado todos los celulares. Ah, no escuché esa, la verdad. Sí, pucha, no, terrible. Después Pero, otro. Adelante. Sí, como la mayoría ahora está manejando el celular, lo han dejado en la mesa y han entrado y han sacado los celulares. ese Se han es el quitado problema, todo. que pareciera que no ven las noticias y dejan sus cosas como si estuvieran en su casa. Y a veces uno peca de confiado, ¿no? No Confía toman mucho. conciencia, sí. Hay que estar alerta nomás, no hay que confiarse demasiado. Hay que estar alerta, no queda otra. Sí. Bueno, comenzaremos entonces. Vamos a hacer nuestro pequeño repaso. Ay, me he olvidado abrir el archivo, pero no importa, vamos a hacer, denme un ratito, abriré nomás el archivo ahorita para no distraerme después. ¿Dónde está? Ahí está. Ya, ahora sí les voy a compartir la pantalla, que abra esto. Eso, ahora sí. Ahora sí. Vamos a adelantar donde ya estamos, por aquí. Ya. Ahora sí volvemos al Zoom y les voy a empezar a compartir la pantalla. A ver. No podemos compartir pantalla. Karen, porfa, pásame el host. A ver, ahora sí creo. A ver, vamos a ver. No estoy pudiendo compartir pantalla. A ver, deben estar ya viendo ese tema. Bueno, mientras tanto comenzaremos. Entonces, en la anterior clase hemos seguido ya conversando un poco sobre lo que es el comercio exterior y viendo las distintas barreras que hay que salvar, ¿no es cierto?, para que el comercio sea fluido y evitar operaciones fallidas, ¿no? Porque habíamos conversado que el hecho de que falle una operación representa un costo terrible, una pérdida, un perjuicio terrible, ¿no es cierto? Un perjuicio para la persona involucrada como importadora, sobre todo, y además un perjuicio también para los mismos usuarios, clientes y población que se beneficia de estos bienes y servicios que llegan a través del comercio internacional, ¿no es cierto? Y hemos empezado a ver también los sistemas de comunicación que se utilizan ya a nivel bancario para lo que son todas estas operaciones de comercio exterior. Y hablamos del SWIFT, ¿se acuerdan? Es como un sistema de comunicación cerrado donde hay terminales solamente para los bancos, para los distintos bancos. Y estas terminales generalmente están en el Departamento de Comercio Exterior, ¿no? El Departamento de Comercio Exterior o banca corresponsal, ellos son los que manejan este sistema del SWIFT, ¿no? Y hemos dicho que el SWIFT, una de las bondades que tiene, es que no solamente es el sistema de comunicación como tal, sino
cómo se han desarrollado los distintos formatos. Ya todas las operaciones bancarias, las principales, las necesarias, están desarrolladas en un manual. Y cada mensaje tiene un código. Entonces, en el encabezado del código, los que trabajan en banca seguramente han debido escuchar hablar alguna vez de comercio exterior, la comunicación, que el MT-101, que el MT-700, es que no, así, los capos, bueno, sí, son capos, ¿no? En eso, pero cada uno de esos códigos se refiere a una determinada operación, ¿no? O a un tema relacionado con esa operación. Entonces, no hay cómo equivocarse, porque lo que busca es estandarizar este procedimiento, ¿no? Entonces, este banco, no importa si está en la China, si está en Japón, si está en Colombia, si está en Uganda, ¿no es cierto? Funciona de la misma manera, son los mismos códigos, es la misma terminal SWIFT, ¿no es cierto? Hasta se utilizan los mismos idiomas, ¿no es cierto? Por lo general, obviamente, a nivel regional será el español, pero ya a nivel internacional es el inglés, ¿no es cierto? Y tal vez en África debe prevalecer un poco el francés, pero se utilizan estos idiomas, los más difundidos y universales, y los códigos, independientemente del idioma, lo que sea, son los mismos. La manera de llenar los campos son los mismas. Hasta los campos, los huequitos de la comunicación donde vas a poner el nombre, el monto, ya están predeterminados. Entonces, ni cómo equivocarte. Y si estás tú trabajando en comercio exterior, eres de comercio exterior y ves todo el día eso de lunes a viernes, durante meses, años, peor todavía te vas a equivocar, ¿cierto? Bueno, aún así, alguna vez puede presentarse algún problemilla, algún malentendido, qué sé yo, pero ese ya es otro tema, ¿no? Veremos si ya puedo compartir la pantalla. Nada. A ver, vamos a ver aquí. Puedo... ahí está. A ver, ojalá me vean mi mensaje. Por favor, habilitar. Compartir pantalla. Habilitar, compartir pantalla. Ya, a ver. Espero que vean mi mensaje y nos respondan. Ya. Entonces, como les decía, a través del manual SWIFT, entonces no deberían haber equivocaciones, ¿no es cierto? Porque todos los campos ya están limitados. Si se trata de una transferencia, ya saben qué número de MT tienen que mandar, ¿no? Si se trata de una carta de crédito, ya saben qué número de MT tienen que mandar. Y encima, los campos también ya están de alguna manera preestablecidos, ¿no? Con codiguito más. Entonces, no deberían tener mayor problema para llenar, no deberían presentarse complicaciones. Aún así, puede haber error humano, puede presentarse ahí alguna confusión, algún problema, qué sé yo. Lo que más suele suceder a veces son dudas respecto a algunos términos, error tal vez en alguna dirección, qué sé yo. ¿Y cómo se comunican los bancos entre sí? ¿Cómo sabes a qué banco mandar, qué otro no? Cada banco tiene su código. ¿Se acuerdan que una compañera nos hablaba del código ABA o el código IBAN? Esos códigos, ya por decirles algo, por decir el Banco Visa es el 100-745, digamos, ¿no? Entonces, es como el carnet de identidad de cada banco, digamos, ¿no? Entonces, a nivel internacional, cada uno tiene su código, entonces tú ya puedes saber entre qué bancos se están realizando las transacciones, ¿no? Inclusive, hay como un almanaque mundial de bancos, ¿no? Donde están listados todos los principales bancos del mundo y donde puedes ver ahí sus números, ¿no? Algunos aspectos principales del banco y en qué categoría está calificado, ¿no? Si es de primera categoría, de segunda categoría, qué sé yo. Los de primera categoría son los mejor rankeados, ¿no? De segunda categoría igual son buenos, igual todos son muy buenos, solamente que tal vez su experiencia, su prestancia, su respaldo, su Camel no es tan bueno como los de primera categoría, nada más, pero igual son buenos bancos, ¿no? El solo hecho de estar ya con SWIFT y con operaciones de comercio exterior significa que ya no eres un banco cualquiera, ¿no? Significa que eres un banco ya de nivel, digamos, ¿no? Una entidad financiera de nivel. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta? Sí, una consultita. Claro que sí. Este del sistema SWIFT,
Es solamente para bancos, solamente lo utilizan los bancos y si todos los bancos lo utilizan Sí, o solo es para bancos, solo es para bancos. pero tienen que pedir algún permiso para esto o cómo hacen. Claro, sí, claro, es todo un procedimiento, ¿no? A través de la ASFI, qué sé yo, por intermedio de la ASFI, o sea, no cualquiera puede entrar. Entonces, hay que tener. Ah, y otra cosa más, ¿se acuerdan que les comentaba? Igual vimos el tema que hay que tener mucho cuidado con el temas de lavado de dinero, normativa, qué sé yo, y que los países están rankeados, y efectivamente es la FATF la que emite esa lista, ¿no es cierto? Es FATF, la FATF, esa es la que va sacando esta lista cada año y que periódicamente va evaluando los distintos países, ¿no? Va evaluando el sistema jurídico, los bancos como tal, cómo hacen el tratamiento, si se respetan los protocolos, qué sé yo, ¿no? Cómo anda la normativa, si han detectado casos, si los llevan a buen término esos casos o se quedan ahí en la nebulosa, qué sé yo. Y ahí van viendo. Y como les decía, nadie quiere estar en esa lista gris, ¿no es cierto? Ni en la negra. En la negra ya peor, ya. ¿Para qué entras en la negra? Ya, chao, te sacan más o menos del circuito de banca internacional, ¿no? Entonces, ya tendrías que irte con otro grupo. Tendrías que irte al lado oscuro. Entonces, ningún banco, ningún país quiere eso, ¿no? Entonces, todos tratan de revisar las observaciones de la FATF, cosa de que nunca entren en la lista negra y si están en la lista gris, tratar de salir, ¿no es cierto? Irse hacia la lista verde, ¿no? Donde no hay problemas y es bajo riesgo. ¿Alguna otra consulta? Dicen buenas noches. Buenas noches. Nada, che, no. Giovanna, ¿Qué decías? Perdón, creo que había una consulta también. Dicen, ¿es cierto que el próximo año vamos a ser revisados por la GAFI? ¿Bolivia va a ser revisada por la GAFI? No sé, la verdad, puede ser, puede ser. Ahora, el hecho de ser revisado por la GAFI, o sea, tampoco es algo así que debería sorprendernos, ¿no es cierto? O sea, periódicamente todos estos organismos revisan a los distintos países, ¿no es cierto? Salvo que sea alguna revisión así extra especial o por algún motivo en especial, ¿no? Pero periódicamente revisan, hacen sus auditorías, digamos, para calificar, para poder calificar, ver si ha mejorado o ha empeorado, para dar sus recomendaciones, ¿no? Ahí son controles que mantienen el tema del lavado de dinero bajo control a raya, ¿no es cierto? Que nadie se descuide ni levante los brazos. A ver, quiero que nos habiliten pues la pantalla, parece que no hay nadie. A ver, le voy a mandar un WhatsApp a otra persona de idea para que nos ayude con el tema de la compartida de pantallas. Aquí está. A ver. Vamos a ver, ojalá vea nuestro mensaje. Ahorita estaba en línea. Vamos a ver. Le voy a timbrar. Vamos a ver si. A ver, vamos a ver si ahora sí. A ver. Vamos a ver. Vean nuestro mensaje. Ya, ok, ya no nos contestan todavía. Ya continuaremos y después les muestro bueno, hemos hablado además de la globalización, ¿no es cierto? Hemos dicho de qué manera la globalización afecta no solamente a los mercados, ¿no es cierto? Sino termina afectando también a toda la sociedad, ¿no? Y de alguna manera afecta también a los estados, ¿no es cierto? Porque veíamos ese tema que se va dando, ¿no es cierto? De cómo va influenciando unos países a otros, ¿no? Cómo algunas costumbres traspasan ciertas fronteras, ¿no? Y no solamente son las costumbres, ¿no? Sino también son ciertas ideologías, qué sé yo. Entonces, como que ahí a veces algunos se ponen recelosos
y como que no les gusta mucho este lado de la globalización, ¿no? Como que quieren cerrar un poco. Ahí están, me están llamando. Un ratito, denme un ratito, hablaré para resolver este tema. ¿Aló, Héctor? ¿Aló? ¿Aló? A ver, ahora sí, vamos a ver. Parece que ya está resuelto el tema. Ahora sí, ya. Perfecto, listo. Entonces, estábamos conversando sobre la globalización, ¿no? Entonces vimos que cómo esta globalización trasciende solamente el tema comercial y intercambio de productos, ¿no es cierto? Afecta también el tema cultural e inclusive hasta el político, habíamos dicho, ¿no? Entonces, a veces este tema lleva a algunos estados como que a restringir un poco el tema de la globalización. No hemos entrado un poquito nomás a abordar este tema, pero hemos dicho no nos interesa mucho eso, cada quien tiene su ideología. A nosotros lo que nos interesa es el tema del comercio exterior y sobre todo el tema del comercio exterior en lo que a banca se refiere, ¿no es cierto? Entonces, uy, no me avanza ahora sí, ya, perfecto. Entonces, lo que nosotros nos interesa es la actividad bancaria, ¿no es cierto? ¿De qué manera participa el banco en lo que es comercio exterior? Entonces, sobre todo, como ustedes pueden ver, es a través de estos puntos, ¿no? Como medio de pago, ¿no? Algo habíamos empezado a conversar en la anterior clase cuando decíamos que es peligroso a veces llevar el dinero en efectivo, ¿no es cierto? Además, ¿por qué hacerlo? Esto solamente tal vez les interesa a algunos contrabandistas, qué sé yo, pero el resto de las personas, ¿no es cierto? Porque es un peligro, ¿no? Es peligroso. Además que en otros países, puede ser que aquí sí nos guste todavía manejar el efectivo mucho, ¿no es cierto? Pero en otros países evitan manejar mucho el efectivo, prefieren que les pagues directamente en su cuenta, les haces una transferencia, un abono, un cheque, qué sé yo, ¿no es cierto? Que el pago electrónico, porque es mucho más fácil hasta de controlar, ¿no es cierto? Operativamente, administrativamente hablando, ¿no? Y obviamente es más seguro para ambas partes, ¿no? Porque ¿cuál es el problema cuando haces transacciones en efectivo o con efectivo? ¿Qué problemas podrían presentarse? A ver, ¿qué me dicen? Alguien que quiera voluntariamente participar. Puede ser, buenas noches, Licen. Noches. Puede ser por el tiempo, tal vez va a demorar más tiempo o también corre el riesgo que le puedan dar a falsos. Así es, ¿no es cierto? Por un lado, el tiempo, ¿no? El pago electrónico es mucho más rápido, ¿no es cierto? No se olviden que no estamos hablando solamente ya de operaciones de ir a comprarte zapatos aquí a la esquina, sino estamos hablando de comercio exterior, de país a país, ¿no es cierto? Entonces, hay personas, por ejemplo, y estos son casos reales, y algunos que trabajan en banco han debido escuchar, si es que no personalmente se han topado con estos casos. Personas que iban a traer autos a Estados Unidos o a Europa, camiones, qué sé yo, y se iban, digamos, con $80,000 en su maletín de mano, ¿no? Y de pronto, en algunos casos, habían controles. ¿Y qué ocurría cuando los pillaban en esos controles? Le quitaban el efectivo. Entonces tenía que justificar, pero ¿de dónde es? ¿Para qué? ¿Por qué no ha declarado? ¿No? Porque
hay que declarar esos dineros. Cuando uno no puede llevar, por más lícito, legítimo que sea tu dinero que lo hayas obtenido honestamente, igual lo tienes que declarar. Cuando sales de un territorio y entras a otro territorio, tienes que cumplir con las leyes de ese otro territorio. Y además esta es normativa internacional. Como les digo, en estos temas, la mayor parte de los países se han puesto de acuerdo. Entonces, más allá de cierto monto, tienes que declarar. No puedes llevar así nomás, ¿no es cierto? Tienes que declarar. Entonces, si no declaras, ellos asumen que estás contrabandeando dinero. Entonces, asumen que está, entonces ahí te lo decomisan y es todo un lío para que te lo devuelvan, si es que te lo devuelven, ¿no? Y por otro lado, asumiendo que ya llegas con el dinero, es lo que decía Lady, ¿no? O sea, es por ahí hay billetes falsos, que llegue alguien a ti y te pague $80,000, contar $80,000, pucha, pues, ¿no? Los que han trabajado en cajas, saber, pues, contar $80,000, pucha, cuando alguien llega con maleta y a todos les da infarto, todos están rezando para que no sea su caja, ¿no? Porque es pesado el trabajo ahí, ¿no? Y además hay que estar pendiente de que no haya por ahí un rotito o no haya uno falso, es todo un problema, Creo que hasta los clientes que están esperando en el banco, cuando ven a alguien con maletín, ya se ponen nerviosos, ¿no? Entonces, todo esto te lo evitas cuando utilizas un medio de pago bancario, ¿no? Y el que más se presta para este tipo de pagos, ¿cuál podría ser? ¿Qué dicen? ¿Cuál se les ocurre? Digamos el casito de ese camión que quieres importar o esos autitos que quieres traer. ¿Cómo puedes pagar? Por una transferencia bancaria, ¿no es cierto? Una transferencia internacional, transfieres al otro lado, va de banco a banco, tú te evitas el problema, ¿no es cierto? Ahora, obviamente, ¿no? Tal vez no vas a querer pagar antes, ¿no? O sea, primero vas a querer ver el auto. Ya depende, hay muchos detalles y eso los vamos a ver más adelante, un poco más adelante, cómo se maneja ese tema. Pero el punto hasta por este momento lo que nos interesa es señalar esas ventajas, ¿no? Lo que supone la seguridad y el costo. Otra gran ventaja de trabajar ya con el banco, y que también lo hemos tocado ahí de refilón en la anterior clase, es el financiamiento, ¿no es cierto? Porque el banco cumple una misión muy importante, ¿no es cierto? Dentro de los varios roles que cumple un banco, otro es el de financiador, ¿no es cierto? Porque, ¿qué otra alternativa tienes tú para realizar algunos negocios grandes si no tienes el efectivo? Que te preste algún pariente, algún buen amigo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de montos pequeños, tal vez pueda ser. Si hablamos de montos grandes, ojalá tu familia tenga esos montos para prestarte, ¿no? Y aunque los tuviera, igual a veces puede resultar medio incómodo, ¿no? Entonces, ahí está el banco para financiarte, ¿no? Entonces, el banco, de alguna manera, es un habilitador del comercio internacional, ¿no? Porque muchos de los fondos que presta son precisamente para actividades comerciales, ¿no? Actividades comerciales que dinamizan el tráfico de bienes y servicios entre países, ¿cierto? Y aumentan, como les decía, la calidad de vida de las personas, o al menos se espera que ocurra así, ¿no? Ahora, hay consideraciones también operativas, ¿no es cierto? Los bancos no trabajan solitos, es toda la red de bancos, ¿no? La que trabaja así, ¿no? Entonces, muchas veces puede ser que un determinado banco de tu preferencia no trabaje en determinada plaza, ¿no? Puede ser que un determinado cliente en otro país tenga un banco preferido ya, un banco conocido con el que le gusta trabajar y quiere trabajar, y que tu banco en tu país no trabaje directamente con ese banco, ¿no? Entonces tienes que recurrir a un tercer banco, ¿no? Un tercer banco intermediario que sí trabaje con el banco con el que trabaja este vendedor o este cliente, ¿no? Entonces, ahí hay estos temas, si no fuera por los bancos, tal vez no los podría salvar, ¿no es cierto? Y también tienes la ventaja de poder contar con el servicio y el asesoramiento, ¿no es cierto? Porque tal vez si ya estás mucho tiempo en el negocio, ya tengas cierta expertise, ya sepas manejar muy bien estos temas, pero por lo general hay una curva de aprendizaje, ¿no? Y al principio, por lo general, no es que todos los negocios nacen grandes, ¿no? Entonces, los negocios, por lo general, más bien nacen pequeños y van creciendo, ¿no es cierto? Y llega un momento en el que ya tienes que pasar por el banco, ¿no es cierto? Y cuando ya has alcanzado ese determinado nivel,
Tampoco tal vez conoces muy bien el manejo de las líneas de crédito, ¿no? Que alguien hablaba de las líneas de crédito, creo, ¿no? Cuando hemos visto qué te gustaría, no sé, qué quieres hablar, ¿no? Entonces, las líneas de crédito nos ayudan a esto, ¿no es cierto? Entonces, denme un ratito, por favor, un ratito, por favor. Han tocado el timbre y mi perro está loco. Perdón. Un ratito. Ahora sí estoy de vuelta, ya, perdón. A ver, ya, ahora sí. Entonces, como les iba diciendo, este tema de las líneas de crédito, seguramente este tema ya se lo ha debido abordar también en lo que es operaciones bancarias, ¿no es cierto? ¿Qué me dicen? ¿Han conversado algo de líneas de crédito? A ver, vamos a ver aquí. A ver, Vanessa. Buenas noches, Lick. A ver, recordando un poquito operaciones bancarias. ¿Te acuerdas de las líneas de crédito? No hemos visto. ¿No han visto las líneas de crédito? No, sí lo que es un ya. crédito, la mora y Ya. garantías. Ya, ok. Bueno, entonces, ¿alguien que quiera darnos una primera aproximación a lo que es una línea de crédito? Licenciado, son financiamientos que el banco nos otorga para capital operativo o de inversión. Ya. Y estos, ¿De qué se diferencia, pero de un préstamo común y corriente? Porque hay préstamos que también nos dan para capital operativo e inversión. Dicen que ¿Qué dicen? O ahí Karen creo que quiere aportar algo más. A ver, Karen, algo más. Nada, ¿Qué solo se quería diferencia? decir que, Continuando lo que Olivia decía, que está bien, lo que Olivia decía también claro, está bien, está correcto. sí, una línea de crédito es como un crédito Bueno. devolvente que tienes un monto determinado que lo puedes ir sacando cada cierto tiempo en el momento Ya. que la persona lo necesite. Perfecto. ¿Algo más, Karen o Olivia, que quieran añadir? sí, que bueno, tal vez se diferencian en que estas líneas de crédito están dirigidas a las personas que frecuentemente van pidiendo Ya. un crédito de acuerdo al negocio que ellos De tienen. acuerdo al negocio, por ahí va la cosa. Muy bien, hasta ahí me han ayudado bastante, excelente. Ya, bueno, una línea de crédito, ¿no es cierto? A ver, partamos por este lado. El préstamo, el crédito normal, es una operación activa o pasiva. ¿Quién quiere participar? ¿Es una operación activa o pasiva el crédito? ¿Qué dicen? ¿Alguien? Es una operación activa. Es una Operación activa, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se le llama una operación activa? Porque es el usuario quien le va a pagar los intereses al banco. Efectivamente, el usuario le va a pagar los intereses al banco, pero va un poquito más allá. Se le llama operación activa
Porque en el balance del banco, en el balance, ya estoy hablando contablemente, en el balance del banco está dentro de los activos. El banco está prestando dinero, entonces es una cuenta por cobrar para el banco, es un activo para el banco, ¿no? Por eso se le llama operación activa. Y hay una entrega inmediata de dinero, ¿no es cierto? Obviamente inmediata después de que suscribes el contrato y todo, qué sé yo. Entonces, representa un riesgo directo. Y ese riesgo es un riesgo financiero, un riesgo comercial, es un riesgo de que no te vaya a pagar, ¿no es cierto? Tú entregas el dinero y el banco ya es responsable por la recuperación de ese dinero, ¿no? Y es una operación activa porque está dentro de los activos del banco, es una cuenta por cobrar por el banco. El banco te ha prestado, tú le debes al banco, ¿no? Para el banco es un activo, para ti será un pasivo, pero para el banco es un activo, por eso se llama operación activa. La línea de crédito es una operación contingente o de riesgo condicionado. Cuando te abren una línea de crédito, ya han abierto la línea, pero todavía no te han dado plata, nada, ¿no? Y esa línea de crédito puede tener una duración de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y por algún motivo podría hasta ocurrir que tú nunca utilices la línea. Obviamente, nadie abre una línea para no utilizarla, pero se han dado casos, ¿cierto? Que los abren la línea de crédito solamente por un tema de previsión, no llegan a utilizar, pero bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque la línea de crédito, hay 2 tipos de línea de crédito, y por ahí estaban muy bien las compañeras, ¿no? Existe la línea de crédito revolvente y existe la línea de crédito normal. La línea de crédito normal, ¿no es cierto? Una vez que tú alcanzas el monto total de la línea, se agota, ahí murió. Esa línea generalmente se utiliza para proyectos de construcción, proyectos específicos, ¿no? Donde o vas a construir un condominio, qué sé yo, entonces necesitas $1.000.000. Tú has puesto 300, al banco le pides 1.000.000, por decirles algo, me estoy inventando. Sacas un crédito de 300.000 bajo esa línea de crédito, luego sacas otro de 300, ya tienes 600, o sea, puedes sacar 400 más. O tal vez necesitas 100 más nomás y acabas el crédito. O sea, perdón, acabas tu condominio y ya no necesitas agotar la línea. Ahora de pronto necesitas nomás utilizar el 1.000.000, utilizas el 1.000.000, ¿no es cierto? Pero una vez que ya has acabado tu proyecto, ya no deberías pedir más porque te van controlando. O si ya has sacado el 1.000.000, listo, ya no puedes sacar, ya se agotó tu línea de crédito. Pero la línea de crédito revolvente, esas sí ya son negocios más que todo de capital operativo y que recurrentemente tú los vas haciendo, como el caso del juguetero, el ejemplo de la persona que trae juguetes que hablábamos el otro día, ¿no es cierto? Esa persona todos los años va a traer juguetes y todos los años hacia agosto, septiembre seguramente te va a pedir dinero, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Esta persona de pronto te va a pedir, tiene una línea de 500.000, digamos, entonces te da los $500.000 el banco, ¿no es cierto? Tú traes tus juguetes, empiezas a pagar, pagas y de nuevo tienes libre la línea. O no sacas los 500, tal vez solamente sacas 300, devuelves 200, sacas 300, te quedan 200, ¿no ve? De pronto pagas 100, quiere decir que puedes volver a sacar otros 300, ya estás en el límite, no puedes sacar más. Pagas los 500, otra vez te quedan los 500. Sacas 100, te quedan 400. Sacas otros 100, te quedan 300. Pagas los 200, otra vez 500. Y vas jugando así. Es como una tarjeta de crédito gigante, digamos, ¿no? Pues si queremos hacer alguna analogía, ¿no? Entonces, y esto te sirve a ti para ir dinamizando tu negocio, que no tengas problemas. ¿Y qué es lo que ganas? Ganas tiempo. ¿Por qué? Porque un crédito, sacar un crédito, sobre todo cuando es grande y tiene garantía hipotecaria, representa trámite, ¿no? Representa ir por ese proceso crediticio que a veces puede ser un poquito largo, ¿no es cierto? Entonces, pagas el crédito, te liberan la garantía y si quieres sacar otro, otra vez tienes que volver a pasar por el proceso para volver a sacar otro crédito. En cambio, con la línea de crédito, pasas una sola vez por ese proceso, te dan la línea de crédito, ¿no es cierto? Y durante 3 años, 5 años o 2 años, dependiendo de la vigencia de la línea, tú vas sacando operaciones, devolviendo, sacando operaciones, sin pasarte del límite, en el caso de la línea revolvente. En el caso de la línea simple, la línea normal, la línea corriente, agarras, vas sacando, y se agota la línea cuando llegas al final. ¿Ya? Entonces, eso es una ventaja que te da el banco, ¿no?
Ahora, este tipo de operaciones también te sirve para financiar. Muchas cartas de crédito se financian a través de línea de crédito. Ahora, la línea de crédito no es una operación de propiamente comercio exterior, no necesariamente utilizas el comercio exterior, pero es una ventaja más que te da el banco cuando tú haces operaciones de comercio exterior. Puedes tener una línea de crédito y puedes financiar tus importaciones a través de cartas de crédito y cargar los pagos de esa carta de crédito a tu línea de crédito, ¿no? ¿Me entienden? No tiene una consulta hasta ahí. ¿Alguna consulta? Ya. Entonces, como les decía, entonces el tema de costos, ¿no es cierto? Hay que evaluarlos bien, pero ya vamos a ir viendo cómo evaluar el tema del costo. Esto está relacionado a lo que es riesgo también, ¿no? Está relacionado a lo que es riesgo y los tiempos, ¿no? Los tiempos. O sea, muchas veces cuando uno no está o no conoce temas de comercio exterior, ¿no es cierto? De importaciones, exportaciones, el trabajar con un banco representa una ayuda, porque como la unidad de comercio exterior del banco, la unidad de negocios del banco, permanentemente o recurrentemente ve este tipo de operaciones, entonces está más familiarizada, te puede ayudar, que si ya tiene la expertise, ¿cierto? Para que te pueda asesorar en algunos temas. Ahora, obviamente, no hay empresas ya grandes y que hacen esto frecuentemente, entonces que hay algunas empresas que tienen expertos en comercio exterior, ¿no? Que, pucha, son capítulos, no necesitan, no es, digamos, un plus o algo que busquen este tema del asesoramiento, pero sí o sí tienen que bancarizar sus pagos, ¿no? Tienen que pasar por el banco, ¿no es cierto? Inclusive para poder luego, de alguna manera, respaldar sus importaciones, ¿no? Es más fácil. Y te piden. Y esto está relacionado con el tema de legalidad que veíamos, ¿no? Hemos visto el tema de compliance, ¿no? Ya les he dicho que es la FATF, la de la lista. Y ahora vamos a ver los principales documentos COMEX. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar por lo que es en sí una importación o una exportación, ¿no? Porque pueden darse ambos casos. Y ya habíamos visto de manera introductoria que se trata de una operación de comercio entre personas, ya sean naturales o jurídicas, que se encuentran en distintos países, ¿no es cierto? Estamos traspasando fronteras, ¿no? Inclusive podríamos hasta traspasar continentes, ¿no? Entonces, de pronto, yo tengo que vender un mineral a Estados Unidos, ¿no? Entonces, estoy exportando, ¿no? De Bolivia estoy mandando hasta Estados Unidos. O de pronto puede haber otra empresa, otra persona que trae computadoras de la China. Está realizando una importación. Entonces, en el caso de la exportación de los minerales de Bolivia a Estados Unidos, va a haber un vendedor aquí en Bolivia y va a haber un comprador en los Estados Unidos. O en el caso de la importación de computadoras de la China, ¿no es cierto? Va a haber un vendedor de computadoras en la China y va a haber un comprador de computadoras aquí en Bolivia, ¿no? Ahora, ¿de qué manera nos puede ayudar el banco, ¿no? Y cómo nacen y empiezan a agarrar confianza a estas personas, porque al principio no los conoces. Por ejemplo, un ejemplo ahorita, nosotros nos asociamos, supongamos que nos asociamos y decidimos importar, ¿qué podríamos importar ahorita? ¿Qué dicen? ¿Qué quieren importar? ¿Qué creen que puedes importar? A ver, Silvina. ¿No está Silvina? Ya, Ivy. Buenas noches, Lisen. Buenas noches, Ivy. ¿Qué podríamos importar? A ver, pensé en algo que podría tener un mercado interesante. No pienses mucho. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué podríamos importar?
Computadoras. Ya no sé. Computadores. Le vamos a hacer competencias al otro, a nuestro otro cliente. Vamos a importar computadoras. Ya, perfecto. Entonces, ¿de dónde vamos a traer esas computadoras? De la China puede ser. Ya, de la China. Igual vamos a traer de la China. Ya, entonces nos ponemos de acuerdo, cada uno de nosotros, digamos que somos 30, ponemos cada uno a $1,000, digamos. Y tenemos un capital de $30,000. ¿Y cómo lo contactamos al vendedor? ¿Alguien sabe de un vendedor de computadoras en la China? ¿Qué dicen? Entonces, no, por internet podríamos ver, ¿no? Por internet podríamos ver qué importadores de computadoras hay. Y de pronto vemos en el internet una compañía que parece interesante, ¿no es cierto? Y nos dice, sí, yo tengo, le escribimos ahí en inglés porque no sabemos chino, pero seguramente el otro sabe algo de inglés. O por ahí lo escribimos en español y el chino sabe español, quién sabe. Le decimos, a ver, necesito, por favor, computadoras de estas características. ¿Tienes? Y el otro dice, sí, tengo. Entonces agarra y te dice, ya, cada computadora cuesta $500. Entonces, nosotros le decimos, ya, entonces mándame, tenemos $30,000, pero por ahora solamente vamos a traer 10,000, digamos, o $10,000 en computadoras, o sea, mándame 20 computadoras. Entonces él te va a decir, pagame. Te va a decir, pagame. Entonces, Jenny. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Te dice el vendedor de las computadoras, te dice, pagame. ¿Qué haces? Bueno, yo tengo conocimiento que son como, trabajan con unas despachantes, que son como códigos que se tienen. Entonces se les hace una transferencia por link. O las transferencias por Comex. ¿Transferencia? Sí, por Comex en este caso, que te indicamos el nombre, el monto que estamos haciendo el pago, más la comisión que nos cobra el banco. Ya, le haces la transferencia entonces. Ya, le haces la transferencia. Sí, después, pero antes de esto, claro, coordinamos el tema de los documentos, el tema de pago, la forma de entrega. Ya lo coordinas todo. Coordinas la entrega, la forma de pago, todo. Él te dice, pagame, pago anticipado. Entonces, pagas. ¿Le mandas? ¿Le mandas los 20,000 o los $10,000, perdón? Bueno, lo que he podido ver hasta el momento es ya con empresas conocidas, se tienen empresas ya conocidas con las que se trabaja. Ya, a este no lo conocemos, lo acabamos de conocer por internet, has visto. Hemos visto. Es riesgoso. Es riesgoso, ¿no ve? Es riesgoso porque no lo conocemos. A ver, no, ahí lo dejaremos y nos vamos con Daniela. Dicen, buenas noches. Buenas noches, Daniela. Entonces, decimos, no es riesgoso mandar la plata así nomás. Entonces, ¿qué harías? ¿Qué le dirías? Tal vez negociar con él para darle primero un anticipo. Ya, un anticipo, ¿de cuánto? Si estaba 10,000, no sé, de un 40% tal vez, hasta que nos llegue la mercadería hasta cierta parte, hasta frontera, por así decirlo, y de ahí ya enviarle ya la otra parte, la otra transferencia. No sé, una idea, ¿no? Ya, esa es una idea, buena idea. O ¿por qué no le decimos, mándame tú las computadoras y cuando lleguen aquí te pago? Sí, pero muchas empresas de allá tal vez no acepten, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Que si él te está pidiendo plata para mandarte las computadoras. No sé. Yo pienso no, está bien. Sí, dudaría, efectivamente, puede ser, es lo más probable que dude. Gracias, Daniel. A ver, Paulette. ¿Qué dices? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Qué harías entonces? O sea, entonces le decimos, entonces tú mandanos las computadoras. Tú eres el chinito, entonces que nos está viendo las computadoras. Ya, mándame las computadoras y cuando lleguen te pago. ¿Qué me dirías? No, que por lo menos me adelante un poco, ¿no?
también es que ambas partes deberían estar conformes. Sí, sí. O sea, ¿tú estarías conforme si yo te digo, mándame las computadoras y después te pago? No, exigiría un porcentaje. Ya, un porcentaje. Ya, perfecto. Ahí lo Un dejaremos. porcentaje. Ya, Andrea. Andrea. Sí. Ahora tú eres el chinito. Entonces, perdón. Tú eres el chinito, pero yo soy el chinito y te digo, ya, entonces mandame un porcentaje. ¿Me mandas? No me mandes 10,000, mandame 5,000 nomás. Es que para comenzar, primero todos estos acuerdos tienen que estar establecidos en el contrato. Y yo, honestamente, primero pediría todas las garantías y las certificaciones que la empresa tiene, que lo convaliden como una empresa seria. Ya, ok, ya. Entonces, digamos que tengo, aquí están, mira, estoy registrado en la Cámara de Comercio China, en el Ministerio de Comercio Chino, te muestro un montón de papeles así, chino, así cosas. Ahora sí me mandas. Si me lo muestra en chino, no, porque tiene que estar traducido a un idioma universal. Entonces te voy a decir, ¿me quieres comprar 20 computadoras y me vas a hacer traducir todo eso por 20 computadoras? Yo tengo clientes que les vendo 10,000 computadoras. ¿Y Bolivia? ¿Dónde es Bolivia? ¿Dónde estaba? En África, creo. No, había estado en Sudamérica, ¿cierto? Pero por 20 computadoras no voy a traducir esto. No, mejor no. O sea, podría ocurrir, ¿no es cierto? Podría ocurrir. Claro. Entonces, aquí es donde entra la seguridad del banco. Si ustedes se dan cuenta, en las operaciones de comercio exterior, no es pues como aquí irte a comprar un auto o algo, ¿no es cierto? Que tienes la confianza, ya conoces las compañías, conoces la legislación, qué sé yo, pero aventurarte a ir a importar algo de afuera, ¿no es cierto? Sobre todo cuando estás comenzando un negocio, es difícil. Y aunque ya esté establecido el negocio, a veces mueves cantidades tan grandes que aún así necesitas respaldarte de alguna manera. Y aquí es donde entra el banco, ¿no? Porque si tú pagas directamente y pasa algo, ¿cómo vas a evidenciar que has pagado? ¿No es cierto? Medio complicado. Pero yendo más allá de eso, necesariamente vamos a tener que empezar a hablar de las cartas de crédito. ¿Ya? Vamos a ver con más detalle más adelante, pero este es un paso importante. ¿Por qué? Porque de alguna manera ilustra el principal trabajo de la banca en lo que es comercio exterior, ¿no? Porque es uno de los documentos más utilizados. La carta de crédito es el medio de pago más seguro que hay. Es el medio de pago internacional más seguro que hay. ¿Por qué? Porque tú no lo conoces al chinito, el chinito no te conoce a ti, los dos andan medio desconfiados, entonces lo más probable es que si ambos se ponen a desconfiar, quede ahí la cosa, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Mejor ahí lo dejaremos, ¿no? Pero cuando ya hay el banco de por medio, entonces todo se hace más fácil. ¿Por qué? Porque tú agarras y tú le dices, no, ya manda las computadoras. No, porque me da miedo de que te lleguen las computadoras y no me pagues. Mándame tú la plata. Y tú le vas a decir, no, porque me da miedo que te mande la plata y nunca lleguen las computadoras. Entonces, abramos una carta de crédito. Entonces, con la carta de crédito, ¿qué va a pasar? Yo al importador, al pagador, ¿no? Va a ir a su banco local, yo voy a ir aquí a mi banco en Bolivia y voy a decir, ¿sabes qué? Por favor, banco, me voy, digamos, al Banco Nacional, ábrame una carta de crédito, ¿no? Abra una carta de crédito para importar estas computadoras de esta persona, ¿no es cierto? Y ahí, ¿qué es lo que va a ver el banco? Y este ejemplo lo estoy utilizando como preámbulo para que podamos ver los principales documentos de comercio exterior que hay, ¿no? Entonces, cuando tú estás negociando entre importador y exportador, entre comprador y vendedor, lo que se utiliza es una factura pro forma, ¿no? O factura comercial, ¿no? O factura pro forma. Entonces, esta factura pro forma es como una oferta en firme por 30 días. Generalmente es por 30 días, ¿no? Entonces, el chinito te manda, tú le dices, quiero 20 computadoras, cada una cuesta 500 de estas características. Y él te dice, ya, ok, te manda la factura por forma y te dice, las computadoras que usted quiere son de estas características, pantalla de 14 pulgadas, 8 de RAM, 1 tera de memoria, que no sé qué, que cada una $500, ¿no? Y te dice, además te pone ahí un Incoterm, que después vamos a hablar de eso, ¿no? Cuesta cada una $500, FOB
FOB Shanghai, digamos, ¿no? FOB Shanghai. Entonces dices, y ahí está. Entonces ahí está la oferta, y ahí está, Esa es la proforma comercial. Entonces tú con eso ya tienes la seguridad de que te va a mantener el precio de ese producto y esas características, y con eso puedes ir, entre otros documentos que presentas, abrir tu carta de crédito, ¿no? Entonces, abres la carta de crédito al banco, le dices, voy a traer esto, necesito una carta de crédito por $20,000. Entonces el banco agarra, abre la carta de crédito, y yo ahorita lo estoy simplificando, y manda un aviso y le dice, tú ya le vas comunicando al chinito, ¿sabes qué? Voy a abrir una carta de crédito, entonces tu banco en la China te va a pagar. Entonces el chinito en la China agarra y va a su banco y le dice, me han abierto una carta de crédito, ¿no? Y el banco le dice, sí señor, aquí de Bolivia, fulano de tal, ha abierto una carta de crédito por $20,000 por la compra de esto, y le muestran la proforma. Le dice, sí, estoy de acuerdo, dice, ¿no? Y le están pidiendo que sea FOB Shanghai. Entonces, este chinito agarra, y con la seguridad de que su banco le va a pagar, si es que él envía la mercadería que ha prometido enviar, el banco le va a pagar, porque ya están los dos bancos de por medio garantizando el pago de la operación. Entonces, tal vez yo no confíe de una persona que acabo de conocer hace 5 días, pero sí confío de mi banco, ¿no es cierto?, con el que trabajo hace años, o de algún banco en la China con el que no he trabajado, pero que sí lo conozco, ¿no?, que está ahí. ¿Cierto? Y el banco en Bolivia sabe que ese cliente va a pagar cuando recibe esa mercadería, ¿no?, porque ya trabaja con él. Y si no trabaja con él, ya le ha pedido que deposite toda la plata de lo que significa comprar esas computadoras. O tal vez ya tiene una línea de crédito para pagar esas computadoras en ese banco, ¿no? Entonces, con esa seguridad es que el banco manda esa comunicación al banco en la China y le dice, ¿sabes qué? Sí, está bien. Entonces el chinito con esa seguridad agarra, empaqueta las 20 computadoras, las lleva al puerto, ¿no es cierto? Y ahí en el puerto seguramente van a hacer una inspección. Le van a dar una póliza de lo que está mandando, ¿no? Su manifiesto de carga. Sobre todo lo más importante aquí es el Bill of Lading, ¿no? El documento de embarque. Entonces, en el documento de embarque va a constar que está mandando una caja con 20 computadoras de tales características, ¿no? Entonces, con todos los documentos, con su certificado de origen, la póliza de importación, los documentos de exportación, qué sé yo, todo ese legajo de documentos, va a ir al banco y le va a decir ahí al banco en la China, ¿no? Le va a decir, ahí está, ya he mandado como me han pedido. Entonces el banco va a agarrar, va a recibir esos documentos y va a decir, ya, perfecto, has mandado como has prometido, ok, entonces te voy a pagar, dependiendo de las condiciones de las cartas de crédito, ¿no? Pum, y le podría estar pagando, ¿no? Y cuando esos documentos lleguen a Bolivia, después el banco en la China, una vez que ha revisado que ya ha mandado este señor, va a mandar esos documentos a Bolivia. Y cuando lleguen a Bolivia, el banco en Bolivia va a decir al importador, a nosotros nos va a llamar y nos va a decir, les cuento que ya han llegado los documentos de su computadora, de sus 20 computadoras. Entonces, nosotros vamos a ir y vamos a decir, sí, a ver, mostrame, así. Ellos ya han revisado que esté de acuerdo, ¿no? Entonces, sí, está de acuerdo, todo conforme. Ya, muy bien, entonces sí le puedes pagar. Dependiendo de las condiciones, sí le puedes pagar. Entonces, el banco en Bolivia le avisa al banco de la China, sí, pagarle nomás, qué sé yo, pagamos. Y a mí el banco nos va a decir ahora a nosotros, ya, ok, ahora ¿quieres que te dé los documentos? Págame para que te los dé los documentos, ¿no? Entonces ya le pagamos al banco aquí. Entonces, al seguir ese circuito interbancario, ¿no es cierto?, nos da seguridad, porque el banco, si el vendedor no manda lo que hemos pedido, no le va a pagar. Y el vendedor sabe que si manda lo que se ha comprometido a mandar, sí o sí el banco le va a pagar. Entonces, eliminamos ese factor de inseguridad, ¿no? Entonces, seguramente vamos a trabajar de ahí en adelante
muchas más cartas de crédito con nuestro proveedor. Seguramente ya le vamos a ir comprando muchas más computadoras. Y tal vez en algún momento, cuando hayamos generado la suficiente confianza, entremos a otro medio de pago internacional que es un poco menos seguro, pero que es más barato, ¿no? Pero de entrada hacer negocios, así que mandar plata, así medio peligroso, ¿no es cierto? Medio peligroso. Y peor todavía cuando estamos hablando de cantidades más grandes, ¿no? Porque cuando ya hablamos de cantidades más grandes, aunque haya ya mucha experiencia y mucha confianza, de todas maneras a veces manejamos cartas de crédito, ¿no? Porque el riesgo de que algo salga mal por ahí es muy grande, ¿no es cierto? Es muy grande, muy grande, muy grande. Entonces, ¿cuál sería el siguiente medio de pago? Entonces ya hemos agarrado bastante confianza con nuestro proveedor, ya hemos hecho varias importaciones, ya le estamos importando ya hasta 100 computadoras, qué sé yo, ya se ha hecho nuestro amigo, nos manda calendarios de la China, nos ha mandado 2 computadoritas de regalo, más chiquititas, ¿no? Ya se ha hecho nuestro amigo. Entonces, Sí, ¿por qué no nos sale el más? siguiente medio de pago internacional. Sí, ¿Alguien está con el buscar micrófono abierto? ¿Ya Está acabaste? con el micrófono abierto. Ya, ¿cuál sería entonces el siguiente medio de pago internacional? Baja tu volumen, bebé. El que le sigue, que no es tan seguro como la carta de crédito, es un poco más barato. El siguiente medio de pago es la cobranza documentaria. Es la cobranza documentaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la cobranza documentaria? Ya nos conocemos, ya hemos agarrado cierta confianza, entonces lo que va a hacer el chinito seguramente es, a través de su banco con el que abrió las cartas de crédito, va a decir, me han comprado 100 computadoras, entonces mandáis los documentos de la cobranza al banco en Bolivia para que ellos le cobren, el banco en Bolivia le cobre al importador. Y cuando le cobres, me mandas la plata, ¿no? Esa es la cobranza documentaria. Entonces, el banco de la China va a mandar los documentos al banco en Bolivia. El banco en Bolivia nos va a llamar y nos va a decir, te cuento que han llegado los documentos de tus 100 computadoras, así que ven a pagarme y a recoger. Entonces nosotros vamos a ir a recoger, entonces nosotros le vamos a pedir los documentos y el banco nos va a decir, no, un ratito, primero págame y te doy los documentos. Entonces le vamos a pagar y el banco nos va a dar los documentos. Y con esos documentos nosotros vamos a recoger nuestras 100 computadoras, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí se entiende? ¿Alguna duda? Licenciado, ¿se podría repetir lo último, por favor? Lo último, ya, claro. En el caso de la cobranza documentaria es un poco más sencillo y un poquito más barato, porque ya se supone que tenemos relativa confianza con el exportador, con el vendedor. Entonces el chinito va a ir al banco y va a decir, ¿sabes qué? Necesito una cobranza documentaria. Entonces, aquí están los documentos de esa exportación de esas computadoras que les he mandado. Entonces, tienen que pagar por estas computadoras. Son 100 computadoras, te tienen que dar $50,000. El banco en la China agarra, manda esos documentos al banco en Bolivia, llegan esos documentos al banco en Bolivia y el banco en Bolivia nos llama y nos dicen, señores, han llegado sus 100 computadoras, así que vengan a pagar los 50,000 para que les dé sus documentos. Entonces nosotros vamos, le pagamos los $50,000 al banco aquí en Bolivia y el banco nos da los documentos. Entonces, inmediatamente el banco aquí en Bolivia manda los $50,000 al banco en la China y le dice al señor, ahí está, le están pagando los $50,000 de los documentos de las 100 computadoras que les has exportado, que les has vendido. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la carta de crédito y la cobranza documentaria? Porque son parecidas, pero hay una gran diferencia. En que en la carta de crédito
los bancos se están comprometiendo a realizar el pago contra el canje de los documentos, ¿no? Si se cumplen con las condiciones de la exportación del contrato de compra-venta, si se cumple con esas condiciones principales de la carta de crédito, entonces el banco sí o sí te paga. Sí o sí te paga. Sí o sí te tiene que pagar. Sí, sí. Entonces, con esa seguridad, tú tranquilo. Ahora, en el caso de la cobranza documentaria, no hay tal seguridad. En el caso de la cobranza documentaria, ¿qué podría ocurrir? El banco te hace el trámite de la entrega de los documentos, le va a cobrar. Pero en la cobranza documentaria, a diferencia de la carta de crédito, el banco chino va a mandar los documentos, aquí en Bolivia los vamos a recibir, nos van a llamar y nos van a decir que aquí están los documentos de tus 100 computadoras. Entonces yo puedo ir y decirle, no voy a recoger. O hacerme loco, no voy a recoger. No voy a recoger. O esperar ahí, estar ahí, no voy a recoger. Entonces el otro decía, oye, ¿qué pasa te he mandado ya los documentos, ¿qué ha pasado? No aparece, o no, ha dicho que los va a recoger, pero hasta ahora no recoge, no nos paga. Y el otro, no puede ser, nos va a empezar a llamar seguramente, ¿qué ha pasado? Pero ahí quedó. Si hay mala fe de por medio, hasta lo podemos dejar colgado con los documentos aquí, ¿no es cierto? Lo podríamos dejar colgado, ¿no? Si es que hubiera mala fe, ¿no? Hay un micrófono ahí que está abierto. Hay un micrófono que está abierto. Ya, entonces, ese es el problema, ¿no? Mientras que en la carta de crédito, ahí está de por medio la garantía de pago de los bancos. Siempre y cuando se cumpla con las condiciones de la carta de crédito, se paga. Sí o sí, no hay vuelta, porque tiene ciertas características la carta de crédito que lo vamos a ver más adelante. Como les decía, estamos yendo de lo más básico y sencillo, vamos a entrar a lo un poquito más, no es difícil, un poquito más complejo, ¿no? Entonces, este ya es nuestro primer contrato con los medios de pago internacionales y con los principales documentos de comercio exterior, ¿no? Entonces, digamos que hemos hecho varias cartas de crédito, ya le estamos comprando al chinito las computadoras de 100 en 100, hemos pasado ya a la cobranza documentaria. Hemos hecho varias cobranzas documentarias, nos ha ido muy bien. Ahora estamos comprando ya computadoras de 200 en 200, digamos, pero queremos ya bajar costos. Entonces decimos, ¿sabes qué? Mándame 50 computadoras, pero ahora te voy a hacer transferencia directa, mándamelas nomás. Entonces, tal vez con la experiencia que ya y la amistad que hemos alcanzado con el chinito, entonces tal vez ahora sí ya nos diga, ya, ok, no hay problema. Entonces te mando las 50 computadoras y tú mándame los $25,000 por una transferencia. Ya, listo. Entonces, o por ahí te diga, ya, hazme la transferencia, que llegue primero la transferencia y te mando las computadoras. Ya, no hay problema, ya nos conocemos. Entonces, pum, le mando los $25,000, ya lo conocemos bien. Y él inmediatamente le llega la transferencia ahí rápido, bueno, digamos inmediatamente, pero le llega la transferencia y dice, ya, perfecto, ya te manda las computadoras, ¿no es cierto? Y ahí ya es más barato todavía, ¿no es cierto? Pero hay más riesgo también, ¿no es cierto? Porque también se podría hacer el loco, ¿no? Le mandamos los $25,000 y nunca nos manda las computadoras, ¿no? Pero poco probable, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, ahí gracias a estas operaciones bancarias de comercio exterior, gracias a estos instrumentos, hemos podido llegar a realizar este tipo de operaciones, ¿no? De momento lo estamos manejando de manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque hay todos estos documentos de por medio que estamos viendo acá. Si no todos, varios de ellos. Y además está el tema de los Incoterms, ¿no es cierto? Está el tema de los Incoterms. Ahora, todas estas operaciones se suelen hacer en el marco de contratos de compra-venta internacional, ¿no? No necesariamente llegas a hacer un contrato formal de compra-venta internacional. En algunos casos sí, depende de muchas variables, como les digo, ¿no? De cuánto dinero estemos manejando, si es la primera vez o no que lo hacemos, qué sé yo.
Ahora, lo importante aquí es que el banco trabaja con los documentos. Por eso se llama cobranza documentaria. Por eso la carta de crédito también se le llama crédito documentario, ¿no? A la carta de crédito también se le dice crédito documentario. Cobranza documentaria. Porque el banco no le interesa la mercadería. La mercadería es un tema entre el importador y el exportador, entre el vendedor y el comprador. El banco no está en eso, no le interesa. Al banco solamente le interesa que no estés comerciando con cosas ilegales, ilegítimas o sin permisos, restringidas y que no tengan permiso. Eso le interesa al banco. Pero de ahí en adelante lo que compres, lo que hagas, ver la mercadería, no le interesa. El banco solo va a trabajar con los documentos. El banco solamente te va a revisar los documentos, nada más, ¿no es cierto? Va a cotejar los documentos y los va a negociar, es lo que se llama la negociación. Los va a revisar y los va a negociar, los va a pasar de mano en mano, de banco a banco, punto. Nada más. El banco en ningún momento ve la mercadería o la va a inspeccionar o va a aduana a recoger, no. Es más, ni le interesa que la mercadería esté consignada en favor del banco, en la mayoría de los casos, ¿no? Casi la generalidad de los casos, no le interesa. O sea, no se mete en el tema del comercio exterior como tal, o sea, como a negociar, ¿no? En el sentido de negocio, de comercio, de utilidad, no. Solamente le interesa negociar los documentos, cambiar de mano en mano los documentos, nada más. Por eso es que se llama cobranza documentaria, por eso es que se llama crédito documentario. ¿Ya? Entonces, repasando, tenemos los medios de pago internacionales, ¿no es cierto? Y dentro de estos medios de pago internacionales tenemos al más seguro como la carta de crédito o crédito documentario. Es el medio de pago más seguro. Le sigue, y es el más caro también, es un poquito más caro que los otros. Le sigue la cobranza documentaria, ¿no es cierto? Le sigue la cobranza documentaria, que es un poco más baratita, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí no está la garantía de pago del banco de por medio. El banco solamente te va a hacer de agente de cobranza. Va a recibir los documentos y te los va a cobrar, pero si no le da la gana de pagar al comprador, no puede hacer nada. Máximo te va a avisar y te va a decir no quiere pagar, punto. ¿Ya? Entre ustedes dos después se arreglarán, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no puedas hacer nada. Claro, puedes meterle un juicio, puedes venir a Bolivia aquí a buscarlo, bueno, pues en N cosas, ¿no? Pero si tú estás trayendo de allá y no te paga, igual tú vas, lo buscas y haces lo que tengas que hacer, ¿no? Pero ya no está esa garantía por medio del banco, ¿no? Y como medio de pago internacional, el más sencillo y directo, el más baratito, la transferencia internacional, ¿no? Cuando ya hay mucha confianza, ¿no? Cuando ya hay mucha confianza. Entonces, ahí ya es el pago directo, ¿no? Está te pago, ¿no? Entonces, y el otro te dice, ya te mando, ¿no? Obviamente tal vez te va a decir, ya págame y te mando. Tú le pagas y te manda, pero ya se conocen, se supone que hay confianza. Entonces, visto de otra manera, mientras menos grado de confianza hay entre las partes, seguramente carta de crédito. Cuando ya hay un nivel de confianza medio, pues ya estamos hablando de cobranza documentaria. Y cuando hay bastante confianza, ya transferencia directa, ¿no es cierto? Pero, como les decía, ¿no? Igual después de años puedes seguir utilizando carta de crédito, ¿no? Todo es cuestión, tema de riesgo, costos, ¿no? ¿Qué riesgos estás dispuesto a asumir? ¿Qué costo estás dispuesto a abaratar? ¿Bajo qué riesgo? ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna consulta? Ya, entonces, las comunicaciones que viajan entre los bancos por estas operaciones se hacen a través del SWIFT, ¿no? Lo que le da seguridad a este tipo de operaciones, ¿no? Porque no se van a filtrar, no va a haber ahí un hacker que le va a hacer pagar a una cuenta que nada que ver, o van a mandar la mercadería a un lugar que nada que ver, qué sé yo, ¿no? Tenemos esa seguridad, es la seguridad que nos da el SWIFT, ¿no? A ver, Andrea Adela. Sí, licenciado. ¿Qué te parece
parece la carta de crédito? ¿Interesante o no? Pues sí, es la forma más segura que se podría tener entre dos, partes, ¿no? entre dos partes, que favorece a la par a los dos, porque a uno claro. le da la seguridad del pago y al otro de recibir el... Así es, así es. Entonces evitamos ese problema que teníamos, ¿no es cierto? Al principio, cuando queríamos importar así buenas a primeras. Entonces, sí, correcto. La carta de crédito ya, tranquilos, le metemos más, ¿no es cierto? No hay problema. ¿No? Entonces, porque la otra opción, ¿cuál era? Pues era ir a viajar a la China para traer 20 computadoras, medio complicado, ¿no? A veces ni vale la pena. ¿No? Pero aún así hay personas que todavía lo hacen, ¿no? Ya depende de cada quien, ¿no? Pero por lo general ya así puedes hacer negocios, ¿no? Así se hacen los negocios. Bueno, gracias. Entonces pasamos con Jessica. Jessica. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Jessica. ¿Qué te parece a ti la cobranza documentaria? La verdad que sí, me parece bastante interesante, que es una buena opción para que ambos queden conformes, tanto el vendedor como el comprador, ya que existe bastante desconfianza. Licen, yo he escuchado también, eso también se puede aplicar en algunas en aplicaciones que existen, y yo he escuchado sobre una aplicación que igual se puede comprar cosas de China, que es Alibaba. También sí. también se puede utilizar para esto. Se podría utilizar para esto, pero Alibaba tiene su propia plataforma de pagos, ¿no? Entonces, ellos como que hacen de intermediarios de la compra, pero cuando ya estás hablando de montos mayores, ya grandes, claro, por supuesto, igual lo puedes hacer mediante bancos. ¿Han entrado a Alibaba? Si no han entrado ustedes, les recomiendo que entren así para curiosear, ¿no? Hay artículos interesantes, bien baratos, qué sé yo. Pero tienes que también que tener cuidado, ¿no es cierto? Sobre todo con la calidad de los productos, ¿no? Porque hay algunas cositas que son medio desechables, digamos, ¿no? O sea, son baratas, te atraen los precios, pero tal vez la calidad o el desempeño de esos productos no es muy bueno, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado. Pero esa plataforma es más o menos como comprar por Amazon, ¿no? O comprar por eBay, es más o menos así. Entonces no es, es seguro, o sea, es seguro. O sea, yo conozco gente que ha comprado y no ha tenido problemas, ¿no? Pero para hacer negocios ya más grandes, yo creo que igual de todas maneras, a través del banco igual. Ay, ya, Licen, gracias. Pero esa es una importación también. O sea, es una importación, por supuesto que es una importación. Y cuando compras algo de ahí, llega a aduana. Llega a aduana y en aduana ya te quieren cobrar, ¿no? Y es más, en la plataforma de Alibaba te dice, este es el precio, pero sujeto a cargos de aduana en el país de destino. Sí, yo he tenido la oportunidad de curiosear un poco la aplicación, y la verdad que me ha parecido interesante porque existen cosas bastante económicas para comprar, e incluso cuando se compra por mucha cantidad, me salía a mí que el envío incluso podía llegar hasta gratis, se compraba en bastante cantidad. Ahora va a llegar a Bolivia y ahí va a pasar por aduanas, y ahí aduanas te van a cobrar, no lo que tengas que pagar, pero eso sí. Pero claro, es cuestión de averiguar nomás. Ah, ya, Licen, gracias. No, gracias a ti. Carmen Rosa, ¿estás por ahí? Dice, buenas noches. Buenas noches, Carmen Rosa. ¿Tú qué dices de la transferencia directa? A mí me parece más seguro, dice el de la carta de crédito, porque La carta de crédito, es la más segura. es la más segura, porque aparte de que nos respalda y nos da más confianza para hacer un depósito. En cambio, la cobranza el otro de cobranza documentaria no me parece muy confiable, porque nos puede engañar. Tal vez puede ser no hay una garantía. empresa, sí, que no puedas tener o puede ser una empresa ficticia. Claro. No, por eso te decía que tienes que ir poco a poco, ¿no es cierto? Es como cuando conoces a un chico, ¿no?
Te conoces y a la semana te dicen, nos casaremos. ¿Te vas a casar? No. No. Entonces, lo mismo igual. Primero, carta de crédito. Entonces, primero solamente con mis amigas más vamos a salir, a ver tus amigos, dónde vives, qué sé yo, ¿no? Igual, carta de crédito. Carta de crédito. Después, que estés 3 meses, 6 meses, 1 año con él, después ya, digamos, ¿no? Ya puede ser, digamos, ¿no? Entonces, ya ahí ya, transferencia directa. Algo más de garantía, ¿no? Algo más de garantía. Pero claro, o sea, es cuestión de confianza. Por eso les decía, para que se acuerden y no se olviden, entonces tienes aquí en grado de garantía, de seguridad, el medio de pago más seguro, carta de crédito, cobranza documentaria, transferencia directa, ¿no? Se supone entonces que deberías utilizar estos instrumentos, carta de crédito cuando estás hablando de montos muy fuertes o no lo conoces al vendedor, cobranza documentaria cuando ya tienes experiencia y estás dispuesta a asumir ese riesgo de que tal vez no te paguen, si tú eres el exportador, digamos, ¿no? Entonces, y la transferencia directa, ¿no es cierto? La transferencia directa, ¿no? Que cuando ya es mucha confianza, ¿no? Igual para la cobranza documentaria, sobre todo, ¿quién tiene las de perder en la cobranza documentaria? Perdón, Licia, no me escucho. ¿Quién tiene las de perder en la cobranza documentaria? No, pero no, contigo ya hemos hablado. A ver, con Mariela. Mariela. Chinito. ¿Dónde está Mariela? No aparece ya. Ana Juliana. Ana. Listen, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Quién tiene las de perder en la cobranza documentaria? El vendedor. El vendedor, ¿no? El vendedor. Porque él, si tiene los documentos, quiere decir que ya te ha embarcado las cosas, ¿no? Que tú todavía no le has pagado. O que tal vez le has pagado una parte, pero te falta pagar la otra parte. Puede ser. Más adelante vamos a ver, estamos yendo por partes. Entonces, él tiene las de perder, ¿no? Porque puede ser que hayan negociado, ya cobranza documentaria, te voy a mandar el 30% y después a 60 días te pago el 70%. O cuando llegue la mercadería te pago el 70%. Puede ser, ¿no? Entonces el perdedor, efectivamente, el vendedor es el que las tiene que perder. Y en la transferencia directa, si tú transfieres antes de que te manden, ¿quién tiene las de perder? El comprador. En este caso, el comprador. En la transferencia directa, ¿no? Si es que transfieres antes de que te envíen la mercadería, ¿no? Claro, te envíen o manden, ¿no? Porque puede ser que deje los documentos, o tú no sepas y te diga, pero tal vez no en las condiciones que pensabas o lo que pensabas, ¿no? Entonces, para mayor seguridad deberías tú ya saber exactamente qué dicen los documentos, ¿no? Para ver si es realmente lo que esperabas, ¿no? Entonces, ahí es, ¿no? Entonces, con eso ya deberíamos tener más o menos clara la figura, ¿no? Entonces, como ven, ya estamos más expertos en comercio exterior, ya podríamos empezar a hacer nuestras primeras importaciones, ¿no? Entonces, vayamos viendo ahora los documentos. Entonces, les decía, por un lado tenemos la factura pro forma, ¿no? Que es como una oferta en firme. Entonces, él ahí te está diciendo, te voy a vender esto a este precio y no te voy a cambiar las características ni el precio del producto por 30 días. Tú puedes negociar, tal vez si necesitas 60 días que te mantenga, puede ser. Pero por lo general, lo que se estila, como les digo, el comercio internacional es bien avanzado en temas de usos y costumbres. Entonces, el uso y costumbre de la proforma es 30 días. 30 días no te mueven el precio y nada, ¿no? Entonces, luego viene bueno, entre los papeles, por si acaso no necesariamente están todos estos, ¿no? Pero son los principales, los que más van a escuchar hablar, ¿no es cierto? Y que en algunos casos va a haber uno, tal vez no va a haber otro, qué sé yo. Entonces, esto es ya para inspección de mercaderías, qué sé yo, o el aviso de conformidad que está en conformidad con lo que se ha declarado, con lo que está exportando, ¿no? Luego tenemos la póliza de importación, si es que estamos importando, o de exportación, si nosotros estamos mandando, ¿no es cierto?
Entonces, ese es el documento oficial de la liquidación de los derechos de aduana, ¿no es cierto? O sea, si el chinito nos está vendiendo a nosotros, seguramente él ha llenado la póliza de exportación, ¿no es cierto? Ya ha debido pagar impuestos, si es que se cobran impuestos por exportar, porque puede ser que en la China digan, no, para nosotros el negocio de las computadoras es estratégico, entonces no pagas nada por exportar computadoras, ¿no? Además que existe también, bueno, esto ya es un principio de economía y financiero, ¿no? De que no puedes exportar impuestos, no deberías exportar impuestos, ¿no? Porque obviamente si exportas impuestos estás dañando tu competitividad, ¿no? La competitividad de tus productores. Pero cuando lleguen las computadoras aquí a Bolivia, ahí sí nos van a cobrar, pues, porque nos van a pedir la póliza de importación. Va a llegar la mercadería a aduana y en aduana van a decir, a ver, ¿qué has traído? ¿No? Entonces, de computadoras, ya, de estas características, a ver, sí, ya, sí, efectivamente, ¿no es cierto? Sí, son computadoras de 8 megas, 4 teras, sí, más o menos cuesta esto, ya, ok, está bien, ya, pague tanto, ¿no es cierto? Nos van a liquidar ahí, el derecho a aduana, que ciertos impuestos, y pum, nos van a hacer pagar, y ya, pum, nos van a dar nos van a sellar ahí la póliza, y ya, estamos tranquilos, ¿no? Ahora, cuando nosotros mandamos, o cuando el chinito ha mandado, ahí está el manifiesto de carga también en aduanas, ¿no es cierto? Te dicen qué mercadería es, cuántos bultos son, qué sé yo, ¿no? En el Bill of Lading también está lo mismo, en el documento de embarque, que es en español, pero por lo general hay harto inglés en estos temas de comercio exterior, ¿no? Entonces, el Bill of Lading, inclusive en español, muchos dicen el Bill of Lading, ¿no? El Bill of Lading, entonces, que ese es el documento de embarque, ¿no? Donde está la constancia de cuánto ha mandado, las características de la mercadería, digamos, 4 cajas, 3 bultos, 500 kilogramos de peso, qué sé yo, ¿no? Dice, en tal puerto se ha cargado, está pagado el embarque hasta tal lugar, ¿no es cierto? Puede haber también un seguro, ¿no es cierto? Los seguros. Y el certificado de origen, ¿no es cierto? Una constancia de que las computadoras son chinas, vienen de la China, ¿no es cierto? El certificado de origen. Y entre otros están los seguros, ¿no es cierto? El tema del seguro también es importante, ¿no? Porque pueden ocurrir problemas o siniestros en el camino, ¿no? Y aquí los Incoterms juegan un papel fundamental, porque los Incoterms de alguna manera limitan la responsabilidad de las partes en el comercio internacional. Por eso lo vamos a ver un poquito después. Por el momento nos vamos a concentrar en estos documentos, ¿no? Y certificados, ¿no? Porque dependiendo de lo que estemos importando o exportando, vamos a tener que llenar o vamos a tener que contar con más documentos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estamos exportando madera, nos van a pedir permisos. Nos van a pedir permiso para certificar que esa madera no ha sido talada de una reserva, ¿no es cierto? Tiene que ser tiene que decir que viene de un lugar que hay el sello de que se ha verificado que es madera de lugares habilitados para la tala, o de bosques que se han plantado específicamente para poder talar la madera, ¿no? De manera sustentable, qué sé yo, ¿no? O en el caso de alimentos. Hay de nuevo ahí un micrófono que está abierto. Ya está. Entonces, en el caso también de los alimentos, ¿no? Tienen que cumplir con ciertas regulaciones, y tú tienes que indicar ahí que es sano para el consumo humano, que no tiene tales cosas, o sustancias controladas, por ejemplo, ¿no? Porque hay algunos químicos, algunos elementos que son de importación restringida o exportación restringida. Eso no quiere decir que no puedas. Sí puedes, pero tienen que pasar por ciertos controles, ¿no es cierto? Para evitar que caigan en usos prohibidos o en malas manos, ¿no? Por ejemplo, precursores para fabricar ciertos fármacos prohibidos, ¿no es cierto? Entonces no te dejan, tiene que tener el sello de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, digamos, no tiene que pasar por la FELCN y ellos tienen que autorizar, o explosivos, digamos, ¿no? Que el Ministerio de Gobierno tiene que dar, digamos, un
permisos, de sellarte, y que saber quién está importando. No cualquiera puede importar, no puedes ir y decir, quiero importar tal cosa, no. Te dan licencias, unas matrículas especiales para que puedas importar ciertos productos, ¿no es cierto? Los restringidos. Ese tipo de cositas, ¿no? Que ya son detalles que desde el punto de vista de la banca comercial, sí nos interesa si es que estamos del otro lado del escritorio, ¿no? Tiene que tener, ¿no? Pero no nos interesa, o sea, no te interesa más como a ti como importador o exportador cumplir con esto, ¿no? Igual con las exportaciones, tampoco puedes exportar cualquier cosa, ¿no? No puedes exportar un monolito, digamos, ¿no? Que te lo acabas de sacar de dónde, ¿no? O qué sé yo, no puedes exportar tampoco cocaína, ¿no? O sea, no, lógicamente, ¿no? Entonces, ahí hay hartas, y así como hay cosas que son prohibidas, hay algunos productos que de pronto pueden tener hasta algún incentivo de exportación. O sea, de pronto queremos fomentar la exportación de la quinoa. Entonces, para la quinoa, digamos, hay estas ventajas, digamos, ¿no? Puede ser. O para la importación de maquinaria para fabricar tal cosa, igual puede haber un incentivo, qué sé yo, ¿no? Esos ya son detalles. Lo que nos interesa son estitos de aquí que estamos viendo en la pantalla. Eso es tener una idea de qué se trata. Bueno, creo que ya me he pasado del tiempo. Entonces, ¿alguna consulta? ¿Alguna consulta hasta ahí? Bueno, entonces, por favor, escríbanme en el chat sus nombres. No he podido, esta vez no hemos podido hablar con todos, entonces en el chat ahí escríbanme su nombre, en el chat, así como constancia de que están. Y yo voy a ir tomando la lista aquí internamente y nos vemos el lunes, ¿no? Perfecto, entonces repasen un poquito estos temas que hemos estado viendo. Y yo voy a entrar también ahora a la plataforma. No se olviden de participar en el foro, ¿sí? Los que no han hecho, no han participado, no han posteado algo, no han visto el tema de la tarea, también véanlo, aprovechen este fin de semana. ¿Ya? El lunes estamos entonces, nuevamente con ustedes. ¿Ya? Muchas gracias. Entonces, si ya han pasado por el chat su nombre, pueden ir ya desconectándose. Muchas gracias a todos. El lunes nos vemos. Gracias. Podemos ir en paz. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lice. Buenas noches. Nada, buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que tengan buen fin de semana. Buenas noches, dice. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buen fin de semana a todos.